Dios también fue humano. Y ese es el título de la enseñanza de esta mañana. Dios también fue humano. Él sufrió persecución, muerte, fracaso, frustración, dolor. Quizá alguna vez estuvo tentado a decir: Angélica, te lo cuento, pero para que oremos. Dios también sufrió señalamiento, sufrió tentación. Dios también sufrió. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa muy seguido, y generalmente recuerdo esto en Semana Santa, pero a mí se me olvida muchas veces que Jesús también fue humano. En Él reposaba la humanidad y en Él reposaba la divinidad. Un concepto teológico que yo aún no logro entender. ¿Cómo en alguien que es 100% hombre también puede ser 100% Dios? Y con frecuencia olvido que Jesús, como les vengo diciendo, con frecuencia olvido que Jesús también fue humano. Con frecuencia olvido que Marcos capítulo 11 versículo 12 me dice que Jesús tuvo hambre. Olvido que Mateo 25 del 31 al 46 Jesús se presenta como un hambriento, como un sediento, como un extranjero, como un desnudo, un enfermo y un prisionero. Con frecuencia olvido que Hebreos capítulo 4 versículo 5 me dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Yo quiero que en esta mañana nos vayamos para nuestros hogares pensando en la importancia también a la humanidad de Jesús, en la humanidad de Jesús. Con esto no estoy negando la divinidad. Yo creo que Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Pero quiero resaltar su humanidad, su fragilidad. Porque muchas veces pensamos en el Jesús, el Hijo de Dios, el que hizo milagros, el poderoso, el divino. Pero pocas veces me pasa a mí, no pensamos en el Jesús frágil, en el Jesús que sufrió, en el Jesús que fue tentado, fue probado, pero que no cometió pecado. Vamos a estudiar 3 momentos cruciales en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver en Mateo 3 momentos donde podemos ver la humanidad de Jesús a flote, la humanidad de Jesús en su máximo esplendor. Pero como nos decía Hebreos, aún a Él cuando fue humano y fue tentado en todo, no falló y no pecó, porque Él prefirió actuar. Él no prefirió actuar más bien como Dios, sino que dejando su gran poder y su gran divinidad a un lado, logró superar la prueba y sobre todo nos enseñó a cómo debemos actuar nosotros en momentos de dificultad y de sufrimiento. La pregunta que quiero que nos respondamos a lo largo de esta enseñanza esta mañana es: ¿de qué me sirve saber que Jesús también fue humano? Pues de pronto se la hizo ahorita. ¿De qué me sirve saber que Jesús también fue humano? Y vamos a estudiar en estos 3 pasajes, en estos 3 momentos de la vida de Jesús, lo que Él nos quiere enseñar a través de su humanidad. El primer momento que quiero que estudiemos es cuando Jesús está en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Si trajo su Biblia, la puede abrir, la puede prender. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, versículo 7, está escrito también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús acaba de ser bautizado en el capítulo 3. Y hay un hecho en Mateo 3:17 donde Dios dice: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y si uno ha leído solamente hasta ahí, en Mateo uno dice: este muchacho la tiene fácil. El Hijo de Dios, este muchacho la tiene fácil. Pero nos damos cuenta que no. La vida de Jesús no iba a ser absolutamente nada fácil en la tierra. El título del Hijo de Dios no lo llevaba a cualquiera, y en el momento del bautizo el Padre le dice a Jesús: tú eres mi Hijo amado. Y luego de su bautizo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ayunar y ser tentado. Yo pensaba en el hecho de que cuando te bautices probablemente vayas a ser probado, no tentado, vayas a ser probado, pero vamos a salir victoriosos de la prueba, amén. Jesús luego de un ayuno, está en un ayuno de 40 días completos, no como algunos que hacemos algunos ayunos en la mañana, o completos, 40 días derecho. Y vemos en el texto que Jesús es probado ¿cuántas veces? 3 veces. Primero, convertir piedras en pan. Con ese hambrero, créame, que si yo hubiera sido Jesús, me como hasta las piedras, ni siquiera las convierto en pan. Segundo, tentar a Dios. Tírate para que el Señor mande a sus ángeles. Tercero, que adore a Satanás. No quiero que entremos en una profundidad de todo lo que significa todo eso, sino quiero que vayamos a notar algo muy importante, y es que, como vengo diciendo, vienes de un ayuno de 40 días, estás frágil, cansado, agotado. Y como vuelvo y digo, créame que yo no hubiera convertido esas piedras en pan, yo me las como de una vez si hubiera sido posible. Pero es algo muy importante, porque la respuesta de Jesús ante la propuesta de Satanás es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. Segunda tentación: eres el Hijo de Dios. Satanás apela a su divinidad. Mateo 3:17. Tírate abajo. ¿Acaso no enviará ángeles el Señor para salvarte? ¿Acaso el Señor no te puede salvar? Pero el que le dice: no vamos a tentar al Señor, porque en la palabra dice que no tentarás al Señor tu Dios. Miren, en tu trabajo pueden decirte que tú eres un hijo de Dios, y te van a decir: pero es que usted es un hijo de Dios, a usted nadie lo ve, todo el mundo cree que usted es confiable, vamos a llevar una doble contabilidad. No reportes ese dinero que está sobrando, aleja, vamos por mitad con ese dinerito que está sobrando. Eso no le hace falta a la empresa, ellos ganan mucha plata, nadie te está viendo. Pero en medio de las pruebas, cuando quieren que tentemos a Dios y cuando nos están tentando, debemos decir: no tentarás al Señor tu Dios. Puedo ser muy cristiano y muy hijo de Dios, pero no voy a caer en las trampas del enemigo, amén. Por último, el adversario, Satanás o el diablo, la Reina Valera lo nombra 3 veces, dice que invita a Jesús a que lo adore. Una propuesta muy tentadora, créalas, que le den a uno todos los reinos de la tierra. Pero una vez más Jesús, yendo a la Escritura, responde: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él ¿qué? Servirás. Vea, Jesús la tiene muy clara. Y lo que me enseña Jesús en esta última parte es que no importa cuán grande sea la prueba, no importa cuán tentado soy yo, esté siendo yo, el centro de mi vida, el centro de mi adoración debe ser Dios. Eso es lo importante. No importa cuánto nos ofrezca el mundo, no importa cuánto nos esté ofreciendo la sociedad, no importa cuánta mermelada en esos tiempos de política que tanto se ha escuchado de la mermelada, no importa cuánta mermelada nos quieran dar, no podemos caer en eso. El Señor nos invita a adorarlo y nos invita a adorar a Dios en cada una de nuestras áreas. Hasta acá, la pregunta que nos estamos respondiendo: ¿de qué me sirve saber que Jesús también fue humano? En mi caso, me sirve saber que Jesús también fue humano, porque a pesar de las pruebas a las que fue sometido, Él salió
victorioso. También fue humano, pero a pesar de las pruebas, a pesar de la dificultad, a pesar de su humanidad y su fragilidad, decidió aferrarse a la palabra y salir victorioso de la prueba. Qué bonito es el Señor, amén. Mire, Jesús al hacerse hombre se hace frágil. Jesús, Dios, cuando se hace hombre, ya está listo para sufrir como nosotros sufrimos. La enfermedad, el desánimo, la traición. Pero hoy podemos estar confiados porque a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de todo eso, Jesús salió victorioso. Y así como Él salió victorioso, usted y yo tenemos hoy la seguridad de que a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, nuestro deber es aferrarnos a la palabra de Dios para salir victorioso de ahí. Eso es lo que nos enseña Jesús en este momento de su vida. Su humanidad, su fragilidad, en un momento de mucha debilidad y en un momento donde cada propuesta sonaba tentadora, Él decidió aferrarse a la palabra de Dios. Él decidió aferrarse a la mano de Dios. Y esto es algo que nos debe dar esperanza. Saber que el Señor en este momento de su vida no falló. Amén. Segundo momento donde Jesús nos muestra, o donde el evangelista nos deja ver la humanidad de Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, mi alma está como muy triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vea, Jesús en este momento está a punto de morir en la cruz. Está a punto de sufrir la muerte más vergonzosa en su tiempo. Pero una vez más podemos ver la fragilidad, podemos ver su humanidad plasmada en este relato. Y este relato de los sufrimientos de Jesús son los sufrimientos finales. Mateo 25, 26 más o menos, empieza ya Jesús a mostrarnos el momento de su pasión. Y en este momento de fragilidad y de su humanidad, podemos ver que esto es una prueba donde su humanidad iba a ser muy probada y muy llevada a los extremos. Y Jesús dice: ahora está como, mi alma está como triste, mi alma está turbada. Jesús admitió mientras oraba, le admitió a Dios que necesitaba que lo salvara. Le admitió a Dios, prácticamente le estaba diciendo: Señor, yo no quiero morir en la cruz. Si hay algo más fácil, si hay un atajo, si hay una manera más fácil de morir para salvar a la humanidad, Señor, yo la quiero hacer, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto me indica que en muchos casos, como en este caso, la voluntad de Jesús no era la misma voluntad de Dios. Esto me indica que aún Jesús, en sus propios deseos, no quiso, no porque era rebelde, no, porque él sabía lo que se le venía. Pero en este caso no quería hacer la voluntad del Padre. Pero lo último que nos dice el versículo es: Señor, haz tu voluntad y que no se haga la mía. Les hago una pregunta hasta aquí. ¿Te sientes identificado con Jesús? ¿En algún momento le has dicho: Señor, yo quiero esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Y la verdad, yo me siento muy identificado, especialmente cuando me cuesta ser obediente con el Señor, especialmente cuando no quiero pasar por el proceso, cuando quiero encontrar atajos para no cumplir a cabalidad la voluntad de Dios. Me siento identificado porque muchas veces el Señor me dice no, pero yo le digo sí, y digo sí, y digo sí, y ¡pum!, me estrello.
Y ahí me doy cuenta que, Señor, gracias. La próxima vez voy a ser obediente. No podemos tomar atajos, debemos tomar el camino largo, porque ese es el camino que el Señor nos está mostrando y que debemos tomar. Entonces, hasta acá, una vez más, la pregunta: ¿de qué me sirve saber que Jesús también fue humano? Puedo decir que aunque mi voluntad no quiera seguir la voluntad de Dios, mi deber como hijo de Dios es obedecerla. Jesús obedeció hasta el final. Mira, Isaías 53:7 y Hechos 8:32 relata el mismo pasaje. Isaías 53:7 dice: Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Puso su voluntad por encima de sus deseos. Puso su propia voluntad, sus propios deseos por debajo, porque quería hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que le importaba. Y vuelvo y digo, morir en la cruz no era nada fácil para Jesús. La muerte más lenta en su tiempo y la muerte más vergonzosa. Para un judío, morir en la cruz era sinónimo de vergüenza. Y aparte de eso, era una muerte donde uno sufría, o donde la gente sufría demasiado. Pero él prefirió no abrir la boca, él prefirió no tomar el camino fácil, aunque lo quiso tomar. Pero le dijo: Señor, si me toca irme por el camino largo, por el camino de sufrimiento, entonces por ahí me voy a ir, porque no es mi voluntad sino la tuya. Debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Y ese es un momento en la humanidad de la fragilidad de Jesús, donde aunque no quería más bien seguir al Señor en su voluntad, decidió hacerla por obediencia y por amor. Y el amor nos va a llevar al tercer momento de la vida de Jesús, donde una vez más podemos ver su humanidad reflejada en el Evangelio de Mateo. El tercer momento es donde Jesús es retado por los romanos, por sus verdugos y por los líderes de su pueblo a que se bajara de la cruz. No sé si acuerdan, Mateo capítulo 27, versículo 33 al 34. Mateo capítulo 27, del 33 al 44. Dice la palabra del Señor: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quería beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mis ropas echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate tú mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Jesús está sufriendo por la corrupción y el desvarío de unos líderes que se han corrompido, que se han vuelto corruptos, que no lograban comprender los designios de Dios, pero también estaba sufriendo porque Él era el único que podía salvar a la humanidad. Jesús se hace hombre para sufrir, para morir en la cruz y para salvarnos. Fue arrestado como un ladrón. Mateo 26:55, Él les dice a los que lo fueron a arrestar:
me están arrestando como un ladrón. Y fue crucificado con ellos mismos. Aún Mateo nos estaba diciendo que le estaban injuriando también. Y justo en ese momento le estaban gritando: sálvate, ¿no eres el Hijo de Dios? Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz, bájate. Dices que vas a reedificar el templo en 3 días, que lo destruyes y lo vas a volver a construir, pero no te puedes bajar de la cruz. No puedes hacer que los clavos se salgan y te bajes de la cruz. Y al igual que pensando en las piedras del desierto, yo creo que si yo hubiera sido Jesús, y gracias a Dios que no fui Jesús, yo me hubiera bajado y les hubiera dado su merecido. Gracias a Dios no soy Jesús, no fui Jesús. Porque su amor por el prójimo fue más grande que bajarse de la cruz y demostrar que no solamente él era el Hijo de Dios, sino que también era Dios. El hecho de que él se bajara de la cruz significaba eso. Los líderes querían que él se bajara de la cruz y le dijeron: si te bajas, creemos en ti. Él se hubiera bajado y no solamente hubiera demostrado que era el Hijo de Dios, sino que también era Dios. Pero él había dicho algo muy importante en el Sermón del Monte, que gira en torno al amor. Y por eso insisto que este momento es un momento de humanidad y de amor. Porque Jesús había dicho en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, creo que es 43 en adelante: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿De qué me sirve saber que Jesús también fue humano en ese momento de la vida de Jesús? Me sirve saberlo porque me enseña que su amor fue más grande que el señalamiento y el dolor. Ante los señalamientos, Él prefirió sufrir y no mostrar su gran poder como Hijo de Dios. De si esto hubiera pasado, Jesús estaba contradiciendo: ay, ¿cómo así, Jair? Ay. Si esto hubiera pasado, los líderes de su pueblo hubieran creído. Pero por amor, como dijo en el Sermón del Monte, cuando aman a sus enemigos y a quienes los persiguen, vas a ser y serás llamado Hijo de Dios. Y Jesús, en un acto, hubiera podido mostrar que sí era Hijo de Dios, pero con el mismo acto estaba contradiciendo sus mismas palabras de amar al prójimo. Porque lo que estaba haciendo Jesús en la cruz era amándonos a nosotros, dándonos vida y dándonos salvación. El amor al prójimo lleva a Jesús a que en ese momento de su humanidad, de su fragilidad, sea llamado Hijo de Dios. Para quienes lo señalaban, el poderío de Jesús era verlo en toda su gloria bajándose de la cruz. Pero para Dios y para nuestra salvación, el poderío de Jesús era que Él permaneciera colgado en la cruz. Ese era el acto más grande de amor por el prójimo que estaba haciendo Jesús: morir por nosotros y darnos salvación. Quiero concluir con lo siguiente. Jesús nos está enseñando que solo es posible alcanzar la plenitud de lo divino en la medida que nos empeñamos por alcanzar la plenitud de la humanidad. Únicamente podemos llegar a ser más divinos cuando nos hacemos más humanos, porque eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús se está entregando a la fragilidad humana para llegar a la glorificación de lo divino.
Dios nos está pidiendo en esta mañana, o más bien Dios no nos está pidiendo en esta mañana, como la sociedad nos dice que tenemos que hacer. Dios no nos está pidiendo que nos hagamos dioses. La sociedad hoy día pone prototipos de personas: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, no sé quién más. Y para nosotros son inalcanzables, para mucha gente se convierten en dioses. Pero Dios no nos está pidiendo que nos volvamos como ellos. Dios nos está diciendo: vuélvete más humano, vuélvete más débil, más frágil, más dependiente, más sufrido, para que de esa manera mi poder se muestre a través de tu debilidad, a través de tu humanidad. Porque cuando soy débil, cuando soy más humano, es ahí donde Dios se glorifica y muestra su poder. Ahí es donde soy más fuerte. Porque cuando soy más débil es donde Dios se perfecciona. Cuando parecía que la humanidad no tenía salida, cuando parecía que la humanidad era un desastre, Dios se hace hombre y habita en medio de nosotros. La encarnación de Jesús, la humanidad de Jesús, nos está dando la posibilidad de acercarnos a Dios. Porque Él ya se acercó a nosotros, no como Dios solamente, como un hombre, como alguien que sufrió. Dios se identifica con nosotros primero para que nosotros nos podamos identificar con Él. Que Dios nos dé la gracia para perseverar, confiando en su poder en medio de nuestra debilidad y en medio de nuestra humanidad. Que el Señor nos dé la gracia para que en nuestra debilidad y en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, el Señor se siga fortaleciendo y perfeccionando en medio de nosotros.